Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta conferencia dedicada al misterioso hundimiento del buque de vapor El Anchove y a sus tripulantes. Quiero comenzar agradeciendo profundamente la presencia de todos ustedes, en especial a los familiares y allegados de aquellos que estuvieron involucrados en este trágico evento. Su compromiso y dedicación para mantener viva la memoria de este suceso nos inspira y nos motiva a seguir investigando y difundiendo la verdad. También quiero expresar mi más sincero agradecimiento a los investigadores que han trabajado incansablemente en la búsqueda de información, en la recopilación de documentos y testimonios y en la reconstrucción de los hechos. Su trabajo ha sido inestimable para arrojar luz sobre un acontecimiento que durante mucho tiempo estuvo cubierto por el manto del olvido. El hundimiento del buque de vapor El Anchove representa uno de esos episodios que, aunque profundamente doloroso, forma parte importante de nuestra historia marítima. A lo largo de los años, este trágico incidente ha sido relegado a los márgenes de la memoria colectiva y parte de nuestro trabajo aquí es devolverlo al lugar que merece en la conciencia histórica. Para aquellos que no están familiarizados con los detalles, el Anchove fue un barco que naufragó en 1936 en circunstancias que aún hoy generan preguntas. Uno de los aspectos más preocupantes en torno al hundimiento del Anchove ha sido la falta de información accesible sobre los eventos que rodearon su tragedia. Durante muchos años, los detalles del suceso fueron objeto de restricciones, ya sea por razones burocráticas, por decisiones políticas de la época o por la propia guerra civil. El acceso a archivos, informes oficiales y testimonios clave fue limitado, lo que dificultó en gran medida la tarea de quienes han querido investigar y comprender lo que realmente ocurrió. Aún hoy, aunque hemos logrado avances significativos en la investigación, sigue habiendo vacíos y preguntas sin respuesta. La restricción o desaparición de la información no solo entorpeció la labor de los historiadores, sino que también impidió que las familias afectadas obtuvieran el cierre que tanto necesitaban. Esta conferencia no solo pretende exponer los hechos y presentar los hallazgos recientes, sino también rendir homenaje a las personas que directa o indirectamente fueron tocadas por esta tragedia. Queremos reconocer el dolor de quienes perdieron a sus seres queridos y honrar su memoria con un esfuerzo colectivo para descubrir y difundir lo que sabemos. Agradezco nuevamente a los familiares que estáis aquí presentes por vuestra resiliencia y a los investigadores por su tenacidad. Este es solo un paso más en la búsqueda de la verdad y estamos seguros de que con la colaboración de todos continuaremos avanzando. Os presento la mesa redonda, la van a dirigir el presidente de la Asociación Vizcaína de Capitanes, Patxi Odiaga, y la secretaria de la misma, Idoia Ozores. Y voy a presentar a la que ha introducido, Susana Díez, que es la vicepresidenta de la Asociación de Capitanes. Muy bien, esta diapositiva refleja las preguntas que nos habéis hecho durante todos estos días de conversaciones que agradezco muchísimo porque pues hemos conocido un tercio de los que estáis aquí, sois descendientes o allegados de los tripulantes del vapor El Anchove. Vamos a hablar de vapor porque ahora ya eso no se lleva, ya los barcos de vapor debe de quedar uno por ahí y este era un barco de vapor. Estas son las que ¿por qué no sabemos nada? ¿Por qué no nos hablaron de esto? Bueno, ¿por qué no dio tiempo a enviar una señal de socorro? Vamos a ver si podemos responder alguna de estas cosas. Si la causa del accidente fue un fuerte temporal o fue un acto de guerra y por qué no se habló de este tema en mi familia, vosotros podréis reflexionar sobre ellos. El vapor El Anchove era un barco de casco de acero que había sido construido en Inglaterra en el año 1902 y los primeros años estuvo navegando para compañías inglesas, pero no se llamaba El Anchove, se llamaba Mercedes. He intentado averiguar por qué se llamaba Mercedes, pero no lo he sabido. Y estuvo, transportando carbón sobre todo, estaba desde Australia, Nueva Zelanda a Norteamérica, Hong Kong y Japón, o sea que hacía viajes largos, viajes duros. Y lo más importante, lo que más nos ha marcado, y sobre todo viniendo como algunos venimos de la inspección de barcos, es todos los cambios de armadores que tuvo y los cambios que tuvo de nombre. ¿En qué impacta esto? Sobre todo que cuando un barco cambia de armador, cambia de tráfico,
probablemente sufra modificaciones y es lo que le pasó a este. Este barco se llamó Mercedes, se llamó Juan de Olavarriaga, se llamó Iberia, Virgen de Begoña, Euskera y al final acabó llamándose el Anchove, que es en el que estuvieron embarcados vuestros familiares. Y bueno, no fueron cambios muy sustanciales, afectaban sobre todo a la carga y a la descarga y hacer que la cubierta fuera más despejada para que las operaciones de carga, que al final es un tiempo que vale dinero, pues fueran lo más ágiles posibles. Y el resto, las estructuras y demás, pues no hubo mucho cambio. Ahí os hemos puesto cómo era el logo que tenía la compañía marítima El Anchove en la chimenea, que José Antonio Baroa, que es el que inició todo esto, nos metió en esta aventura marítima, lo define que se parece a la vitola de un puro, ¿no? Ya lo veis ahí, que es una bandera roja que tiene 2 círculos con las letras CME. O sea, lo compró la compañía marítima del Anchove y un dato que es interesante, lo compró por 175.000 pesetas. Luego veremos por qué es interesante este dato. Las dimensiones del barco, a mí me suele gustar siempre compararlo con algún edificio de los que conocemos nosotros. Aquí tenemos la Torre Vizcaya. Ana, lo siento, no la conoces, pero te llevaremos algún día a verla. La Torre Vizcaya tiene 103 metros, la eslora, la longitud de este barco era de 107 metros, ¿vale? Era un barco grande para su época. Y de los datos del barco es importante que sepáis que estaba clasificado por Germanischer Joyce. La sociedad de clasificación participa durante el diseño, la construcción y luego el mantenimiento del barco durante toda su vida. Es muy importante la labor que hace y en este caso Germanischer Joyce es de reconocido prestigio, con lo cual nos da pues, un cierto aval de que este barco en mantenimiento estaría bien. Su última inspección había sido en agosto del 36, el barco se hundió en octubre, o sea que de agosto a octubre han pasado pocos meses. Y tenía una clasificación más 100 a 4, el más, en algunos sitios lo ponen como una cruz de Malta, que lo que quiere decir es eso, que tiene una sociedad de clasificación, y el 10 que está construido de acuerdo a todas esas normas. Y 2 datos que también van a ser importantes a lo largo de toda la presentación es que hay 2 seguros muy importantes. Uno, el seguro del buque, que lo tenía con 2 compañías inglesas del Lloyd y con la compañía Seguros Bilbao. Y un seguro de la tripulación que tenía con Guardian Assurance, ¿vale? Estos datos se nos quedan porque luego vamos a seguir hablando de ello. Los viajes, bueno, pues desde su adquisición no paró transportando mineral y carbón. Estábamos hablando que había empezado en 1902, ¿vale? Había empezado a viajar el barco y en el 34 lo compró Marítima El Anchove. Bueno, pues el 10 de agosto del 36 estaba en Barcelona descargando carbón y el Gobierno de la República le mandó parar, incautó el barco y le mandó volver a Bilbao en lastre y ponerse a disposición del Gobierno republicano. Desde ese momento, cuando llegó a Bilbao, todavía le dio tiempo a hacer 2 viajes con mineral de hierro a Alemania. Cargo mineral el 25 de agosto del 36, ya tenía la bandera republicana y, bueno, sin ningún problema, fue a aguas alemanas y luego fue a Inglaterra, sin ningún problema, pero se estaba empezando a complicar la vida en la navegación en el Cantábrico, ¿vale? Ya se empezó a quedar cerrada la frontera marítima para la República a primeros de septiembre y empezó a ser difícil navegar en el Cantábrico. Bueno, ahora vamos a entrar en lo que es el contexto de lo que estaba sucediendo en esos momentos en el norte de la península, ¿no? Por una parte, la flota de la Armada no era pequeña, para la época, no era de su época gloriosa, famosa, había armadas mucho más potentes, pero tampoco no era pequeña, tenía pues dos acorazados, varios cruceros, una flotilla de submarinos importante y bueno, barcos de distinto tipo.
¿Qué pasa en estos momentos? Como todos sabéis, el 18 de julio sucede una sublevación de parte del ejército en África y a la vez en distintas capitanías. En concreto en Bilbao, pues el que estaba de gobernador civil de Vizcaya, Etxebarria Novoa, pues llevó una labor muy importante y consiguió que Vizcaya, los distintos, tanto el ejército, el regimiento garellano, como las fuerzas de orden público, Guardia Civil, la Policía de Asalto, que es lo equivalente hoy en día a la nacional, a la Policía Nacional, se mantuviesen leales a la República. Pero hubo zonas, sitios que no, y en concreto para la Armada, de las 3 bases importantes, 2, que fue la de Cádiz y la de Ferrol, se suman a la sublevación. En Ferrol en concreto, digamos que hubo combates. Es decir, el almirante del Arsenal se negó a la sublevación y tanto el acorazado España como el crucero almirante, bueno, en ese momento no me acuerdo, Cervera, el almirante Cervera, no se suman y hay combates en el Arsenal. Combates en el Arsenal que duran 4 días. A consecuencia de ellos, tras la rendición de los que se mantienen leales, pues hay evidentemente represalias. Entre ellos el almirante es fusilado y el capitán de navío que estaba al mando del almirante Cervera también, aparte de otros oficiales y suboficiales. ¿Qué pasa? Que en el Cantábrico ya solo queda un único barco de guerra leal a la República, que es un torpedero que sus torpedos estaban inutilizados, que estaba en pasajes. Y no había nada más. Los demás barcos, las distintas juntas de defensa, lo que habían hecho es coger pesqueros y armarlos. Así andaban. Y en cambio, digamos, la parte sublevada, pues por lo menos tenían al Velasco dando guerra. Vamos a pasar aquí una serie de diapositivas pues para que veáis un poquito, ¿no? Las 2 primeras hay un torpedero alemán y un submarino alemán. También desde el primer momento hubo una serie de barcos de guerra de otras nacionalidades que se dedicaron a evacuar a gente de sus nacionalidades. Estaban los alemanes y estaban ingleses y franceses, había de distintas nacionalidades. Los más activos eran los alemanes, con el Deutschland y otra serie de barcos y una serie de escuadrillas de torpederos. Es importante decir esto, interesante. No lograron, a pesar de que lo intentaron, cortar el tráfico o bloquear el tráfico con Bilbao. No lo lograron. O sea, hubo una escuadrilla de barcos dragaminas que consiguieron mantener abierto. Y de hecho, ahí hay una tabla de a lo largo de toda la guerra, pues ahí veis el número de barcos que entraron desde julio del 36 hasta que cae Bilbao. O sea, no consiguieron cerrar el puerto. El último viaje, que es lo interesante. Ya habéis visto el contexto, hay una serie de barcos de guerra dando vueltas. Evidentemente hay una parte que son sublevados y van a intentar impedir que haya tráfico marítimo entre Bilbao, Santander, Gijón, que digamos que eran los puertos que todavía eran leales a la República, con el resto de Europa. Y ahora vamos al hecho concreto de lo que sucede el día que sale el barco de Bilbao. Como hemos dicho, era un barco dedicado principalmente a la carga de mineral y al carbón. Era su base principal. Entonces, había estado cargando en los cargaderos de la Horconera, que todavía hay uno en pie, creo, está a la altura del puente de Rontegui.
más o menos, ahí está. Pero tenían 6 cargaderos, y 6 cargaderos además que los, digamos, los prepararon para la época bastante bien. Alguno de ellos tenía capacidad de cargar hasta 1000 toneladas de mineral por hora. Para la época estamos hablando de cantidad, de cantidad de toneladas. Bien, el barco carga en Bilbao y termina sus operaciones de carga el día 24 a las de octubre. El día 24 de octubre a las 20:30, a las 8:30 de la tarde. La tripulación estaba formada por 41 marinos y la esposa del primer maquinista. Según la lista de tripulantes, en alguna lista de tripulantes aparece la esposa como camarera, pero era una cosa que tampoco era extraño. Bueno, el 25, un día después, a las 23:30, sucede el accidente. El barco se parte tras un fortísimo golpe de mar, comienza a inundarse y en 5 minutos termina por hundirse, según las declaraciones del único superviviente. No consiguen arriar los botes y entonces los 6 tripulantes que consiguen saltar del barco, por decirlo de alguna manera, se agarran o se aferran, mejor sería la palabra, a uno de los botes quilla al sol. Es decir, en una situación muy difícil. A lo largo del día 26 y en distintas horas, y continuando de la misma forma, van muriendo 5 de los 6 y solo sobrevive uno, que es Jesús Betanzos Pérez. Vamos a hablaros de Jesús Betanzo Pérez. Tenemos aquí a sus familiares. Gracias por venir desde Palmeira. Nació el 19 de febrero de 1903, tenía 33 años y era marinero. Y lo que vamos a contar es su declaración ante notario, y las cosas que vamos a contar sobre todo son cosas que hemos leído o que hemos visto en algún sitio, porque tenemos muy poca información. Declaró ante notario que, ante su modo de entender, el buque se hundió por un golpe de mar, ¿vale? por una vía de agua. Y hemos logrado deducir los nombres de algunos de los que estaban con él en el bote Quilla al Sol, que sería el capitán del buque, que también tenemos aquí familiares, su hermano José y el también marinero Manuel Santos, que también era de la Pola del Caramiñal, me parece. Entonces, solo hemos logrado saber 4 personas que estaban en el bote con él. Los otros 2 no hemos logrado saber. Fijaros que estuvo 27 horas. Ha sido ahí a la quilla del barco. Qué resistencia, ¿eh? Y fue recogido el 27 de octubre a la 1:30 de la mañana por un vapor pesquero francés que salía de La Rochelle, el Mariet. Su nieta nos ha contado que el hermano José sobrevivió 18 horas, o sea que también sobrevivió bastantes horas, y que hablaron muchas horas y que nunca se olvidó. Claro, eso es una pesadilla que se le quedó. Y bueno, una cosa positiva, nos decía que la gente de Palmeira estáis acostumbrados a nadar en aguas frías y que probablemente eso es lo que le ayudó a sobrevivir tantas horas en el agua. Lo que hemos aprendido también es que entonces las familias no sabían dónde embarcaban sus familiares. Iban al muelle, había un barco, y iban allí y decían, ¿hay embarque? Y allí embarcaban, y luego ya informarían de en qué barco estaban. Entonces, por eso muchas veces las listas de tripulantes que ha habido y que hemos manejado, pues no son muy exactas, o hay confusiones en apellidos y demás. En este caso, la madre de Jesús les había dicho a sus hijos, tenía 3 hijos marinos, 3 hijos marineros además, que no embarcaran juntos. Entonces solo embarcaron Jesús y José. Valentín embarcó en otro barco que se llamaba Udondo, ¿vale? Pero lo que es la mala suerte, porque Udondo estuvo en otro barco que se sale del Beril ahí, que calculamos que puede estar a 1.500 metros de profundidad. 1.000 metros, sí. Por ahí, que no está en una profundidad que sea fácil de acceder al barco.
¿Qué más sabemos de Jesús? Pues que escribió una carta a su esposa, que nos la han compartido la familia, y a su hijo. Tenía 2 hijos, José y Josefa, que la llaman Pepucha. Cuando la familia estaba pensando más en las familias, en las indemnizaciones de las familias, que en el propio Arnador, que también pensaría, pero seguramente que pensaba más en las familias. Y claro, tenía miedo a ser detenido. En este momento podían llamarle a filas, estaría en la reserva. Entonces se volvió para Burdeos y de allí se marchó a Norteamérica. No pasó a visitar a su familia por el peligro que corrían en ese momento, y además los marinos más, ¿no? Los marinos necesitaban mano de obra en los barcos, ¿no? Allí siguió navegando, pintando las boyas del muelle de Brooklyn, en la base de submarinos. Casi siempre estaba en la mar. Era un hombre muy inteligente y muy trabajador, y cuidó de toda su familia desde allí. Volvió a España en el 65 con tal mala suerte que disfrutó de la jubilación un año, como les pasa a muchos jubilados. Hay que decir también una cosa, añado, que tuvo la nacionalidad norteamericana en el 48, o sea que también se ve que era una persona seria y... Sí, que la consideraron allí. Que la consideraron, o sea que... Para que le dieran la nacionalidad. Y bueno, pues esta es un poquito a grandes rasgos la vida de Jesús Betanzos. Bueno, ahora vamos al capitán. El capitán a mí en cierta forma me da un poco de corte porque tengo nietos aquí del capitán, entonces igual digo alguna cosa. Pero bueno, ahí está la diapositiva, ¿no? Creo que la leéis bastante bien. Voy a hacer un resumen porque el tiempo se nos va comiendo, ¿no? Bueno, nace en Lequeitio en mayo, el 30 de mayo de 1897. Era una familia de marinos, no podía ser de otra forma en un pueblo como Lequeitio, ¿no? Y evidentemente al vivir ese ambiente, que tu padre ha vivido la mar, tu abuelo ha vivido la mar, evidentemente vas a acabar en aquella época. Hoy en día no, pero en aquella época vas a acabar en la mar. Bueno, en el año 16, pues Fernando embarca como mozo en el vapor Oquendo, ¿eh? Una buena escuela, empezar de mozo. Hay otros que hemos empezado directamente en la escuela, pero si empiezas de mozo ya vas a ver si eso va contigo o no va contigo, ¿no? Embarca de mozo en el vapor Oquendo y haciendo un viaje muy parecido al que iba a ser su último viaje, curiosamente, ¿eh? De Bilbao a Bristol. Terriblemente parecido, ¿eh? Contaba 18 años, siguió navegando, haciendo esa línea, más o menos, Bristol, Newport, Cardiff, y a finales de año pues tiene que ir a la mili, sin más. Le tocaba a la mili, una mili entonces larga además, 2 años y medio, ¿eh? De mili. Y a la vez, estando en la mili, pues ya empezó a preparar su formación para, digamos, sacar la titulación para ya navegar como piloto y luego ser capitán. Bueno, tuvo 3 hijos, acabó ejerciendo como capitán, y uno de sus hijos, que eso hace poquito lo he descubierto, Fernando, que fue el que le siguió en la tradición familiar, fue socio fundador de la asociación nuestra, con lo cual en cierta forma le tenemos una deuda, porque fue socio fundador, ¿eh? Su hijo Fernando Avaroa Ormaechea. Tuvo un incidente muy serio, ¿eh? Tuvo un abordaje en el año 33 con otro barco de la misma compañía, el Echano, que tuvo un abordaje con el Romeu, y en donde el barco se hundió, el Echano, ¿eh? Perdieron a 13 compañeros y le marcó bastante la vida. Eso es un recuerdo que te va a quedar imborrable, evidentemente, ¿no? Haber perdido a tripulantes y a compañeros, ¿no? Tuyos. Bueno, vamos a pasar. Muy bien. El primer oficial, aquí también tenemos familiares de José Antonio Larrauri Arrizabalaga. Nació en Portugalete el 14 de octubre de 1907 y también en un entorno de marinos.
y sobre todo nos comentaban sus familiares de un héroe, porque era hijo de José Antonio Larrauri y Azqueta, que era capitán de la Marina Mercante de Mundaca, y claro, sabemos muy poquito de José Antonio Larrauri. Sabemos lo que pusieron los periódicos el día que se decía la misa, que se iba a decir la misa, ¿no? Que gozaba de muchas simpatías en Portugalete, que era alegre, que era vitalista, que era generoso. Y entonces la familia se pregunta, ¿pero por qué no sabemos más? ¿Por qué nuestro abuelo, que era un héroe, ya veis aquí, que tuvo una copa del gobierno inglés porque había salvado a 73 náufragos de 3 buques que habían sido torpedeados en octubre del 16. Fijaros las fechas, lo que son las fechas. 24 de octubre de 1916, cuando hemos hablado del hundimiento, cuando habíamos hablado que el barco salió el 24 de octubre del 36 y se hundió el 25 de octubre del 36. Parece como que los números se juntan. Bueno, pues su abuelo era un héroe que ellos nos dicen, había sido encarcelado por los rojos y los nacionales. O sea, era un hombre que no se casaba con nadie, que decía siempre la verdad, que era un luchador, que defendía todo y no nos ha querido contar nada. ¿Para qué? Para no comprometernos, para que no tengamos odio, para que sigamos adelante. A mí esta reflexión me pareció muy interesante, muy interesante. Genera un vacío, porque genera un vacío de información, pero por otra parte, pues su razón me parece muy potente. Bueno, el tercer oficial, Carmelo Aberasturi Mendizábal, de Barrenguelva, de Acorda, nacido el 10 de agosto de 1911, fallece con 25 años. Era soltero, y aquí sí que hay que destacar una cosa, y es la parte esta final, porque forma parte, hay que contar todo en el accidente, los pros y los contras. No hay que dirigirlo hacia una idea que tengamos. Entonces, su cuñado, él quiso que embarcase su cuñado con él, que era capitán, navegaba en Marítima el Nervión. Pero su cuñado le dijo, no embarques en ese barco que es una chatarra. Lo digo así, como nos lo han dicho. El barco no quiso ahí, alegando que el barco era una chatarra y que no le daba ninguna seguridad. Y eso hay que decirlo también en esta historia. Le recomendó a Carmelo que no embarcase. Bueno, aquí sí que la familia también nos han dicho que, claro, era el chico, había 3 hermanas, era el chico, tenían puestas sus esperanzas en él, porque en aquella época las mujeres no navegábamos, no podíamos navegar. A no ser de camareras. De camareras o de enfermeras, pero no se podían ser oficiales. Y se lo llevó a la mar. Pero me llama también la atención, efectivamente, que la familia entonces decía, queremos guerras, no queremos guerras, queremos acuerdos. O sea, creo que en todas estas familias se ha visto un espíritu pacificador, en la mayor parte de las familias, de no querer venganzas y no querer odios. Y luego también nos dijeron que no habían cobrado ninguna indemnización, con lo cual enlazo con lo que vamos a ir hablando después del problema del seguro. ¿Te he pisado un poquito? No, primer maquinista, dale. Primer maquinista, bueno, Javier Casado García embarcó con su mujer, Bernardina Gelpito y Mil, ambos son de Mugardos, nacieron en el 1904 y tuvieron un hijo. ¿Vale? Esta narración nos la ha contado la nieta de Javier Casado y entonces creen que estaba embarazada de su segundo hijo. ¿Qué pasaba en esta época? Bueno, pues había ambiente de preguerra. Muchos marinos llevaban a sus familiares fuera de la guerra, o sea, embarcaban con su familiar y la dejaban en otro país. En este caso iba a embarcar con la mujer y el hijo, pero el hijo cogió un catarro y lo dejaron con la tía en Mugardos. Entonces, bueno, pues los que fallecieron fueron los padres y el hijo se quedó con la tía.
La nieta cuenta, bueno, pues que lo que le contó el superviviente fue que su última imagen fue el abuelo poniéndole un salvavidas a la abuela. Y nos da un mensaje de agradecimiento porque ella no sabía ni el nombre del barco. Y eso es importante, o sea, el desconocimiento de lo que había pasado aquí llevaba hasta que había gente que no sabía ni el nombre del barco, que parece que es lo más sencillo, lo más básico que sabes. Y bueno, sí que nos quería dejar un poquito constancia de lo orgullosa que se sentía de su padre, porque le habían criado sus tíos, había sido número 1 de su promoción en la Armada, en Ingeniería Naval y bueno, pues siendo además descendiente del contramaestre José Casado Ferreira, que es un hombre ilustre en Mugardos, es un hombre ilustre en la Marina. Esto también lo estamos viendo mucho, ¿no? Personas que sus familiares son ilustres y bueno, y no han contado nada. Bueno, vamos a seguir. Yo aquí, pues bueno, estamos sacando de familiares que nos han aportado algo y por eso los metemos. Del carpintero, pues bueno, simplemente decir que era Vicente Zavala Ibarra, nació también en Ibarrenguelu el 2 de noviembre de 1905. Y, en fin, las funciones de un carpintero en aquella época, pues los que ya tenemos unos años y hemos conocido carpinteros en los barcos, pues era como el segundo contramaestre. Está el contramaestre y luego en categoría iba el carpintero. En este caso, como el barco, y aquí hay que detenerse en otro hecho, que también es importante. El barco tenía 4 bodegas, pero en realidad eran 2. Eran 2 espacios de carga. Eran 4 bocas digamos, de 4 escotillas, pero era 1 y 2 una bodega corrida y la 3 y la 4 otra bodega corrida. Y aquí la función del carpintero era, en el caso que tuviesen que segregar carga, pues hacer mamparos con madera y separarla, sin más. Como ahora hay mamparos movibles que hacen los barcos así, que lo puedes menear a lo largo de la única bodega y a separar espacios de carga, pues en aquella época pues el carpintero pues era el que se dedicaría, dirigiría a marineros para hacer esa labor. Él solo no la iba a hacer, evidentemente. El telegrafista. Bueno, José Cano Bonache, este es el único que tenemos así andaluz, era granadino, aunque en la mayor parte de las informaciones pone que su pueblo es de Valladolid. Y esto también es otro de los inconvenientes que ha habido en todo el expediente del naufragio, que hay muchos errores en las provincias a las que pertenecen los pueblos en los que han nacido o en los que están inscritos. Porque para escribir los certificados de defunción y desaparición, pues tenían que ir a buscar el domicilio de ellos. Y claro, si Puebla de Don Fadri, que está en Valladolid, no le van a encontrar nunca. Otro tema es que los radiotelegrafistas entonces no pertenecían a la naviera. Eran de la empresa Hispano Radio Marítima. Aquí los descendientes nos han pasado una carta que le pasó Hispano Radio Marítima, en la cual, bueno, pues le decía lo orgullosos que estaban de su trabajo y por supuesto de que le iban a pagar los emolumentos que le debían y todas estas cosas. Y claro, esto no lo vemos en el resto de los tripulantes, porque la naviera no hizo nada de esto, pero Hispano Radio Marítima fue muy correcta. Hablaba francés y alemán, o sea, es una persona muy preparada y bueno, su padre participó también en la Guerra de Cuba y volvió a la Puebla con 5 medallas por actos heroicos. De ahí el que él le llamara la mar, o sea, porque tenía una persona en casa que le habló de todo eso, porque si no, pues la Puebla de Don Fadri, que no es un sitio típico de marinos, ¿vale? Cocinero. Alfonso Julián Ispiza Endeiza nació en Erandio el 23 de enero de 1906 y se casó con Florencia Palacios Marín. Tuvieron un hijo, Julen, que falleció de niño. Sobre este tema la familia no han querido hablar. Para ellos ha sido casi un secreto de familia, o no han querido contar mucho hasta este momento. Han hablado con nosotros, eso sí. Y desde luego lo que está claro es que la viuda no cobró ninguna indemnización, ninguna. La viuda junto con Serafina
y fueron las que, en cierta forma, activaron, una vez pasada la guerra, el conseguir, que era una cosa muy importante para la época, conseguir que se declarase, digamos, el fallecimiento, porque si no se declaraba que estaban fallecidos, eres un desaparecido, todos los temas legales, y tienes grandes problemas a nivel de todo, o sea, a nivel de recurrir al seguro, que era lo primero que hacía el seguro. Cuando hay un juicio ante Magistratura de Trabajo en Galicia, lo primero que hace el seguro es decir, yo qué sé si está muerto, ¿cómo os voy a pagar? Son desaparecidos. Eso fue un problema muy gordo para las familias. Aquí tenemos las noticias ya del hundimiento, que aparece en la prensa. Ya hemos dicho que hasta el 24, recordamos que el 25 de octubre se hunde el barco, que ya el 2-3 de noviembre el cónsul más activo ya informa al embajador en París, con lo cual ya había noticias, pero a Bilbao no se sabe nada, circunstancias de la guerra o lo que sea, hasta que él aparece, hasta que él llega el 19 de noviembre y la prensa publica la noticia del hundimiento. Ya veis la cantidad de periódicos que había en la época, no como ahora, el Noticiero, el Nervión, la Gaceta, La Tarde, bueno, había un montón de periódicos que ya han dejado de existir, ¿no? Y más o menos todos coinciden en el mismo relato. Todos menos uno, que ya lo veremos más tarde. El relato es que se hundió por causa de la mar. Abre una vía de agua y por ese motivo se hunde el barco. Y todos coinciden, que es el mismo relato ante notario del marinero, ¿no? Muy interesante para el armador, claro, que ya lo contaremos también después. Y estos son noticias en otros medios. Este es un medio francés que va actualizando noticias sobre barcos, historia de barcos, y la última ha sido una actualización de este año, de enero, de 2024. aunque hay un error que ahí pone don José Deva Irigoyen, lo ponen como jefe de máquinas cuando era el cuarto maquinista. Pero bueno, hay un solo error, habla de pero dos lo personas. demás solo habla de dos personas y lo demás son generalidades sobre el barco, sus nombres y demás. Bueno, Ahora vamos al meollo de la historia. Declaraciones del director gerente. ¿Esto es mío o es tuyo? Es mío. Pues dale. Es igual. Bueno, el director gerente de la compañía La Anchove. La verdad es que el comandante de Marina que estaba instruyendo el expediente del naufragio fue bastante perseverante hasta que se murió. Sí, porque se da la circunstancia, que lo hemos descubierto, que a punto de que ya saliese el expediente va y fallece el comandante. Pero Con lo bueno, cual se vuelve a atrasar la historia, tienen que nombrar otro. sí. Pero La historia se activo. complicaba de muchas formas. Entonces, varias veces pidió las declaraciones del director gerente de la compañía La Anchove. La primera, el 29 de enero de 1940, fue muy básica. Es contar que el barco había cargado en Horconera, dijo que parte de la carga había sido varado el buque, pero bueno, esto, como sabemos, y tenemos ahí a Eduardo Cruz, que domina mucho todo lo de las cláusulas, es muy frecuente, hay una cláusula específicamente para eso, no siempre a flote, pero seguro en tierra, ¿vale? Y hay puertos en los que se sabe que se va a varar porque son ríos y es arena y demás. Bueno, no nos metemos en profundidades. Atribuyó el naufragio al fuerte temporal reinante que le produjo una vía de agua, no sabía quién o no recordaba el nombre de los receptores y tampoco ignoraba la compañía que había asegurado la carga. Bueno, eso a nosotros no nos aporta tampoco nada, o sea que nos da igual. Sí que sabía, por supuesto, en qué cantidades estaba asegurado el buque y también sabía que le habían pagado. El seguro del buque le había pagado la indemnización, con lo cual, bueno, pues la verdad es que le salió muy bien. Él había pagado, creo que eran las 125.000 pesetas, eran como unas 3.700 libras y al final cobró 6.000. Sí, a él le costó 175.000 pesetas. 5.000 pesetas de la época el barco, cuando lo compró, y cobró del seguro 290.000 pesetas.
sea, hizo negocio. Le salió bien. Sin más, le salió bien el hundimiento. Y en esa declaración también dijo que la tripulación estaba asegurada en la compañía Guardian Assurance y que habían pagado las primas, que estaban al corriente, tenía los recibos, podía presentar los recibos y tal, y le extrañaba que la compañía demorara tanto el pago de las indemnizaciones a los familiares. Bueno, fue pasando el tiempo, el 19 de febrero volvieron a pedirle que declarara, no tenía nada nuevo que alegar, no le cuadraba que hubiera una mujer a bordo, que era Dina Yelpi, la mujer del primer maquinista, pero bueno, decía que si estaba en la lista de tripulantes, que perfecto, que para él perfecto. Y ya la última declaración, 28 de febrero de 1940, que expresamente le convocó el comandante de Marina para preguntarle si habían sido indemnizados los familiares, él aseguró que sí, que la compañía aseguradora había indemnizado a todos y cada uno de los familiares de las víctimas. Pero bueno, no aportó nada, ¿vale? No aportó ningún documento que pudiera demostrar que se había pagado. Bueno, aquí es una lista de tripulantes. Ya hemos comentado que hubo errores, había errores, pero bueno, esta creemos que está correcta. Y aquí tenemos pues distintas esquelas que aparecieron cuando conocieron el suceso de sus allegados. Esta no es una esquela, pero hay una cosa que a mí sí me ha llegado al corazón, que es de uno de los miembros más humildes, que es el mozo. Y en esto es un documento que se publica porque la madre reclama, digamos, que se le declare a su hijo fallecido, porque si no, no podía cobrar las indemnizaciones. Entonces, claro, hay una orden de un juzgado en el cual, además de aparecer en el BOE de la época, aparece en los periódicos, en este caso en el ABC. Y me voy a detener simplemente en 2 líneas. Por el presente dicto hago saber que en este juzgado se sigue expediente a instancia de doña Gregoria Arnaiz Palacios en concepto de pobre. En concepto de pobre. Sobre declaración de fallecimiento de su hijo Antonio Esteban Arnaiz, tripulante que fue del vapor El Anchove de matrícula de Bilbao. Estamos en el año 42. Lo que pasa esta gente para lograr que se declarase es muy, muy impactante, ¿no? El caso diferenciador también que hay aquí de un tripulante, Luis de Gandiaga y Gamboa, que aparece en la Fundación Pablo Iglesias como fallecido en acto de guerra, que el hundimiento del El Anchove aparece como por acto de guerra. Es el único caso que tenemos, él, y aparece su mujer también como viuda de él, que se tuvo que exiliar y demás. Bien, ahora las posibles causas. Bueno, la causa según el expediente que llegan a la conclusión en la comandancia de Bilbao, después del interrogatorio al armador, del interrogatorio al seguro, de consultar al semáforo de la Armada que había en Punta Galea, que tienen los registros del tiempo en esas fechas, está registrado. Pues ahí ponen los días 25 y 26, el barco se hundió el día 25. Ya el 26 a mí pues me resulta un poquito menos, pero bueno. Dice, viento roló del noreste al noroeste con fuerza entre flojo a bonancible y marejada. Ahí yo no veo temporal. Ahí lo dejo. Sí pone que al anochecer del 26, ventolina del noroeste y mar gruesa. Pero el 26 ya el bueno del superviviente estaba a punto de ser recogido del pesquero. Es cierto que esto es un observatorio que está a 150 millas de teórico accidente, ¿no? Pero, hombre, si hay un temporal fuerte el día 25, se va a notar a 150 millas, eso seguro. Con lo cual, debido al mal tiempo, pues aquí surge el primer interrogante. Claro, el mal tiempo le beneficiaba al armador. Ahí no iba a haber discusión.
ante la compañía de seguros, ha ido por mal tiempo. Si es por otro motivo, bueno, posible acto de guerra. Bueno, como ya hemos hablado, que andaban revoltosos un montón de armadas por el Cantábrico, ¿no? La armada, los alemanes, ya habían tenido contactos con el mando del ejército sublevado, porque el mando estaba muy interesado en conseguir submarinos, porque toda la flota de submarinos había quedado en el bando republicano. Lo que sí es cierto es que hay un grupo especial de la Kriegsmarine, formado por aproximadamente unos 100 marineros, entre oficiales y especialistas, lo pone así, que se repartieron por distintos barcos del bando sublevado, ¿no? Y hay un hecho que lo hemos descubierto ahora hace bien poquito, que en octubre de ese año hay unos, digamos, bows pesqueros con base en Pasajes, en el cual embarcan un oficial alemán y un par de especialistas alemanes. ¿Cuál era su objetivo? La guerra de España fue una guerra que además sirvió para experimentar, evidentemente. Y el objetivo fue de probar una serie de minas nuevas y una serie de cargas de profundidad. Y salen justo el Alcázar de Toledo, que se llamaba así, uno de ellos, y bueno, ahora no me acuerdo de los otros, a hacer esas pruebas. Es el mes de octubre, ahí queda. Y luego, pues bueno, igual minas que habían estado minando el Velasco, que hubo un intento de minado del puerto de Bilbao a finales de septiembre, y que limpiaron el puerto, pero igual alguna mina quedó libre, ¿no? Quedó suelta. En el mismo mes de octubre hay un informe que lo manda el Ministerio de Defensa de la República de que se anduviese con cuidado, que habían descubierto minas en la costa francesa, de minas pues que se habían soltado de sus enganches. Ahí hemos puesto dos tipos de minas que fueron los que anduvieron extrayendo pues los dragaminas de la Marina Auxiliar de Euskadi. Esos eran los dos tipos. Una que era mecánica, que la llamaban de bastón, ahí se ve un pedazo palo grande, y luego las clásicas estas de cuernos, que eran eléctricas, ¿no? Esas eran los dos tipos de minas que andaban. Y luego hemos puesto también, para que se vea, pues las corrientes que hay en el Golfo de Vizcaya, el sistema de corrientes. Bien, esto ya lo hemos contado, el Juan y el Alcázar. Rotura del casco, que te toca. La otra causa que podemos pensar que puede ser una posible causa del hundimiento es una rotura de casco. Simplemente tenemos que pensar que era un barco de 34 años, que había estado cargando mineral, que había estado cargando carbón, que había realizado muchas modificaciones. Según declaraciones del superviviente, cuando estaba comiendo a la salida de Bilbao, su hermano le dijo que la chapa de cubierta del centro del buque se había bombado. Bueno, él no le hizo mucho caso porque confiaba en el estado del buque. Y luego ya, estando en el bote, el superviviente dice que le dijo el marinero Santos que antes de hundirse costaba gobernar el barco. Él estaba al timón y le costaba gobernar, con lo cual pensaba que igual ahora, visto a toro pasado, podía estar hundiéndose ya en ese momento. Lo que sí que estos son pues conversaciones. Lo que sí que pasó es que a las 23:30 del 24 de octubre el superviviente sí que notó un fortísimo golpe de mar, desusado, porque golpes de mar los marinos pues hemos oído muchos, pero hay golpes de mar que son diferentes y para él este era diferente. Salió a cubierta y vio que el buque se hundía lentamente. Yo cuando dice se hundía lentamente digo, si luego se hundió en 4 minutos, pero bueno, se hundía lentamente y el centro del buque ya tenía en cubierta, ya tenía agua.
que Aquí hay una contradicción, porque en las declaraciones que hacen en Burdeos dice que se hundió en la parte de la bodega 4, que no es el centro. O sea, la bodega 4 estaba al lado de la máquina. Con lo cual aquí hay, en cierta forma, una contradicción. Pero bueno. También es cierto que porque hundirse en 5 minutos es una cosa muy... Es una rotura muy gorda. O sea, 5 minutos un barco, voy a dar el ejemplo, el Prestige, que se abrió por el costado, tarda una semana en hundirse. O sea, los barcos normalmente tienen una capacidad de flotabilidad bastante más de la que creemos. Y para hundirse en 5 minutos se ha tenido que partir en ese momento. Así. Sin más. Es mi opinión, ¿eh? Eso es mi opinión. Vale, y luego la que habíamos comentado antes de que el director general de la compañía El Anchove había dicho que el barco había cargado estando varado, pero eso no nos escandaliza. No, porque habitualmente en esos cargaderos vararían todos. O sea, en Bilbao, marea baja, barcos de este tamaño, y aunque vares, normalmente paras las operaciones de carga hasta que empieza a flotar. O sea, sin más. Suele ser así, por experiencia. Varas, esperas un ratillo, empieza a flotar, te das cuenta que está flotando y continúas cargando. Y era fango, donde los cargaderos de la Horconera y en la ría es fango. O sea, no. Luego un poquito de histórico, pues efectivamente el barco tenía 34 años, había realizado gran número de modificaciones en el barco. Es importante también que había sido buque nodriza. Los buques nodrizas, quieras que no, pues hacen muchas operaciones de abarloamiento que se ponen al costado de un barco. Había embarrancado 2 veces, una en Yokohama y otra en Burdeos. Entonces, bueno, pues tenía un cierto histórico de vida dura, no había estado navegando tranquilamente. También es cierto, y hay que decirlo, que para aquella época el que tenga 34 años no eran barcos viejos. Eran barcos que se construían. Y voy a dar 2 ejemplos. Hay un barquito que se llama, que todavía está, aunque en plan museo, el María, que está en Londres, que a alguno le suena al que tiene una edad, María Matrícula de Bilbao, que se hizo una película. Ese barco se construyó en 1890 y su último viaje lo hizo en 1974 saliendo por la ría de Bilbao, destino Londres, que es donde está el museo. Entonces, son muchos años y siguió funcionando porque se construía de otra forma. Y también el tamaño, aunque parezca grande para la época, que era grande para la época 100 metros, pues 100 metros también lo que es el tema de las flexiones no tiene nada que ver hoy en día un barco de 200 metros o más, para nada, y se construía de otra forma. O sea que la edad no es motivo. El mantenimiento sí. Como estaba mantenido es otra historia. Pero la edad para esta época y estos tipos de barcos, además, hay un barco de la Armada española, que es un barco de logística, que curiosamente lleva el nombre del padre del jefe de máquinas que murió, contramaestre Casado, que tiene 70 años y todavía está en activo en la Armada española. Va a cumplir 71 el barco. O sea que, por curiosidad, por meter el tema de la edad, nada más, para una época de barcos. Hoy en día se construye para que duren 20, esa es otra historia. Muy bien, venga, que se nos ha pasado. Se nos va el tiempo, sí. La noticia diferente. Aquí sí que aparece el tema y vamos a decir simplemente 4 cositas para que sea rápida la historia. Dice, sobre todo en la parte final. Bueno, ya lo veis, dice chatarra por ahí, en algún sitio dice barco viejo. Viejo. Chatarra y... Bueno. Sí, resumiendo, es la única noticia en la cual rompe lo que el resto de los periódicos habían dicho, que había sido el temporal exclusivamente. En esta noticia
Pero es curioso, no hemos sido capaces de localizar, igual lo localizaremos, no hemos sido capaces de localizar qué periódico fue. No, Como veis, esta noticia nos la aportó Carmelo Lavirúa Iturburu a través de Alfredo Arrizabalaga, y la verdad es que curiosamente coincide con lo que le dijo el cuñado de que él no embarcaba en ese barco. O sea, coincide eso con la noticia esta. O sea que igual en los ambientes de la zona o del puerto, ese barco no lo mirarían lo que es los marinos con buena... Probablemente los marinos tenían una información que sí que le transmitieron al periodista, y como fue de las primeras noticias, la pusieron tal como era, fidedigna. Luego ya la maquillaron igual un poquito más, ¿no? Bueno, el expediente del naufragio. Bueno, pues ya sabemos que naufragó varias veces este expediente, que la compañía aseguradora Guardian Assurance no pagaba hasta que no recibiera una declaración tasativa del naufragio del buque, que lo hiciera la Comandancia Marina. Eso era muy sencillo, pero le faltaba el certificado de defunción del Registro Civil de los desaparecidos en el naufragio. Y para el certificado de defunción, primero había que hacer el certificado de embarque y luego el certificado de desaparición. O sea, todo eso llevaba un proceso bastante largo, ¿vale? Aquí viene varias veces cómo se desarrolló lo del expediente, y vamos a hablar de la fase que al final, o sea, hubo 2 veces que no salió a flote, y la tercera, que sí que vamos a decir que ya tuvo éxito, que fue el 15 de diciembre del 39, en que, por una parte, el comandante militar de Bilbao pone en marcha otra vez, reactiva el expediente, y por otra parte, 3 de las viudas, ¿vale? Serafina Ormaechea Bilbao, la esposa del capitán, Fernanda Baroa; Manuela San Vicente Alijas, la esposa de José de Bairigoyen, cuarto maquinista; y Florencia Palacios Marín, la esposa de Julián Ispizua Endeiza, cocinero. Las 3 son las que hacen un suplicatorio y piden que esto se mueva, que ellos necesitan las partidas de defunción. Y bueno, pues sí, lo logran. Lo logran con lo que he comentado. En el recorrido hay el fallecimiento del comandante Bilbao. Es otro comandante Marina el que termina el expediente. Termina el expediente, vuelve a solicitar, por favor, vuelve a solicitar más información a la compañía de clasificación, a la de seguros, a la horconera, bueno, un montón de papeleos. Al semáforo. Ya veis que sí fue bastante riguroso el juez que fue nombrado, porque el comandante no fue el que lo hizo. Hubo un juez instructor que hizo la instrucción. Luego hacían finalmente con el expediente una reunión el comandante con capitanes con antigüedad, etcétera, etcétera, de militares, ¿no? Y firmaban el expediente. Entonces el juez sí que fue bastante... yo externamente me parece que está bastante bien, pero al final ni los datos meteorológicos que aporta el semáforo de la Galea, que se ve que no había un temporal, ni tiene en cuenta lo que aporta el director, sobre todo de la notaría, de la declaración del notario Bueno, la conclusión fue esa, que se produjo a consecuencia de una vía de agua por efectos del temporal. ¿Vale? Y lo que sí que es importante es que no hay ninguna responsabilidad ni por parte del capitán ni por los miembros de la tripulación. Claro, eso le venía muy bien al armador para cobrar el seguro, evidentemente. Muy bien. Sin más. Y ahora vamos a hablar de 3 casos, vamos a hacerlo un poquito ágil, y es una pena porque la verdad es que las viudas han sido unas luchadoras. Hablamos de 3 casos, pero los 3 reflejan la lucha que han tenido estas mujeres, y muchas de ellas sin estudios. Hay algunas que sí, que efectivamente tienen pero la mayor parte de ellas no tenían estudios. El primer caso es un caso que fue un trabajo que hicieron en la Universidad de Santiago de Compostela
que eran tres marineros de Palmeira, José Gómez Fernández, José Martínez Martínez y José Betanzos Pérez, y sus viudas reclamaron al director general de Previsión que necesitaban una indemnización y una renta, ¿no?, para poder seguir viviendo. Bueno, pues además porque consideraban que había mala fe y que era justo que cobraran esa indemnización, que el armador del barco sí que había cobrado, pero ellas no habían cobrado la indemnización y lo que pedían era simplemente la mitad del salario que cobraban sus maridos, o sea, no estaban pidiendo nada del otro mundo. Bueno, pues la sentencia fue favorable a las demandantes, pero ya estamos hablando de 1940, o sea, 4 años después, o sea, que esos 4 años pues han estado a verlas venir. Y aún así la aseguradora no pagó, ¿vale? El comandante militar de Marina de Bilbao del 52, como le había dicho el director general de la Compañía Marítima del Anchove, que sí, que han cobrado, que todas las familias han cobrado las indemnizaciones, fue a la compañía de seguros y le preguntó, oye, ¿habéis pagado a los tripulantes? Y no le pudieron responder porque dice que no tenían datos, que los papeles los archivos habían sido destruidos. Y en los que tenían ahora, los libros oficiales que les quedaban, en esos no aparecen consignados. O sea, no. El pago. Curiosamente habían sido destruidos en los años ya 40, ¿no? O sea, la guerra ya había pasado. Pero bueno, sin Luego más. tenemos el ejemplo de uno de ellos, hemos cogido solo un ejemplo, ¿vale? La viuda del fogonero Manuel Gómez Domínguez, ¿vale? Es uno de Miño, que, bueno, pues casado con 2 hijos, y toda su lucha, que empezó en 1940 y hasta 1954 no consiguió la inscripción de la desaparición de su esposo. Muchos años luchando, una mujer labradora sin saber leer ni escribir, que afortunadamente le apoyó la compañía de pescadores de allí. La cofradía de pescadores en toda esta historia. La claro, que si le estuvo apoyando todo el rato en esta lucha, pero bueno, consiguió una pensión de viudedad, pero lo que no consiguió fue la indemnización. Y luego el tercer caso que queríamos hablar, pues del exilio que le pudo suponer, por ejemplo, pues a la esposa del capitán, Serafina Ormaechea Bilbao, que a la caída de Bilbao en junio del 37, pues como otra parte de la población de Bilbao, se tuvo que ir de aquí. O sea, en un primer lugar, pues sí, les buscaron aquí en Traslaviña, les buscaron unos alojamientos, pero enseguida les embarcaron en un barco y les llevaron a Burdeos. Y en Burdeos no les alojaron en un hotel, sino que les alojaron en unos pabellones y tuvieron que trabajar pues en la vendimia, y luego ya sí que posteriormente, afortunadamente, pues siempre hay buenas personas, conocieron a personas que les ayudaron y bueno, pues empezaron a trabajar en labores más conocidas y que dominaban más, y los hijos pudieron estudiar, que nos contaban, bueno, pues que habían aprendido el francés y olvidaron el euskera, ¿no? Porque en aquel momento aprendieron francés. Y ya acabada la guerra pudieron volver a España y ya pues cambió su vida, pues volvió a ser un poquito la nueva normalidad, claro. Hombre, pero hay que decir una cosa, imaginaros con qué actitud reclamas cuando has sido una persona que has estado en el exilio, o sea, en una situación en comienzo de los años 40. Lo mismo pasa en Palmira. Hay que tener en cuenta que una de las que reclama era cuñada del que fue fusilado en el Udondo, y que además la compañía de seguros tuvo tan mala leche, que no tiene otro nombre, que el juez o el abogado defensor por la parte de la compañía de seguros era el presidente del Tribunal de Responsabilidades Políticas de Coruña, que se iba con una mala leche de narices para amedrentar, en cierta forma. Pero bueno. Y aquí hemos querido terminar con esto. Y hemos terminar con que quedan muchos interrogantes, que esto no se ha cerrado. Ha quedado, pues así hemos reflejado lo que se nos ha transmitido. Yo creo que muchas cosas desconocidas por muchos, entre ellos el que yo hablo. Pero son 2 casos curiosos. 10 días después del hundimiento aparecen 2 cadáveres en la playa de La Pacha de Ibarrenguelu.
pudieron ser tripulantes de este barco. Hicieron la autopsia. Estas son noticias de la época, ¿eh? El lunes del noticiero bilbaíno, del 4 de noviembre, claro. En este momento no se sabía lo que había ocurrido. La noticia del hundimiento llega el 19 de noviembre a Bilbao. El 4 de noviembre. Del 4 de noviembre, el mar arroja a la playa 2 cadáveres. Claro, eran 2 cadáveres de personas ahogadas. Porque alguien diría, oye, pues ha sido un ajuste de cuenta, estamos en guerra, le han pegado 2 tiros a 2 personas y ahí los han tirado. No, son 2 ahogados que hacen, bueno, la autopsia de la época, ya sabemos cómo son las autopsias de las épocas, ¿no?, de aquella época. Pero en la autopsia dicen que es una persona, son 2 personas que llevan tiempo en el agua, ahogados. Entonces, ¿y si alguno fuera del vapor el Anchove? Pues ahí queda el interrogante como un interrogante de que todo esto no está cerrado. Aquí tenemos gente del Anchove, o sea que igual nos puede echar un cable, que han venido unos cuantos de allí. Bueno, pues efectivamente, seguimos. Ya agradecimientos a todos los que han participado. Ya veis que ha habido mucha gente, de una forma u otra, familiares, amigos, tal, que han ayudado a hacer esto, que no está cerrado. Y sí que aquí las referencias, pues las publicaciones que hemos consultado y las webs que hemos consultado, y estos son anexos que vamos a pasar porque ya no hay tiempo. Si queremos, antes de los ruegos y preguntas, nos ha dejado un nieto del bueno, a ver, de Fernando, el Fernando Marino, nos ha dejado un vídeo, aquí está. Él no ha podido estar, le habría gustado estar. El 25 de octubre de 1936, 41 familias perdieron a un ser querido en el trágico naufragio del vapor El Anchove, en extrañas circunstancias aún por aclarar. Descendientes de muchos de ellos se encuentran aquí entre nosotros en este emotivo homenaje que nos ha brindado la Asociación Vizcaína de Capitanes de la Marina Mercante. Mi nombre es Fernando Abaroa Domínguez. Soy capitán de la Marina Mercante porque mi padre, Fernando Abaroa Armaeche, también capitán, me inculcó el amor y el respeto al mar. Quizás él se hizo marino a su vez en homenaje a su padre, mi abuelo, Fernando Abaroa Serraolandía, capitán del buque El Anchove, pereció en el naufragio junto a prácticamente toda su tripulación. Solo hubo un superviviente. El mar nos arrebató mi abuelo, pero el mar también nos ha dado mucho. Todo lo que somos y tenemos ahora mi familia nos lo ha dado el mar, a través de esta profesión tan apasionante y sacrificada. Me ha sido imposible poder estar allí con vosotros y junto a mi familia en estos momentos. Os pido disculpas, me hubiera encantado conocer en persona a todos los familiares descendientes de la tripulación y saludar a todos los presentes hubiera sido algo muy emotivo para mí. Desde aquí reitero mi agradecimiento a la asociación, a su presidente, el capitán Pacho Diaga, y a la capitana Idoia Ibáñez, por su labor de investigación y rigurosidad en el relato de los hechos acaecidos en el naufragio del vapor El Anchove. Muchas gracias por permitir realizar mi breve intervención y buena singladura. Bueno, y ahora viene la parte de ruegos y preguntas, sin más. Si alguien quiere participar... Debe de haber un micrófono por ahí. Susana lo tiene por ahí, sí. ¿Tiene Susana el micrófono? Pues... Si por favor os identificáis, nos ayuda un poquito, ¿vale? ¿Alguna pregunta? Qué bien lo hemos hecho, ¿no? Acabas de dar en el clavo. Esa es una de las grandes preguntas. Es decir, lo que voy es que fue un colapso en el barco grandísimo. O sea, el hundimiento fue muy rápido. Entonces, el telegrafista, que en aquella época además dormían pegados al puente, nada, esa es la gran pregunta que su propia familia lo dice. Cuando se ha puesto en contacto con nosotros, eso es indicativo que el hundimiento fue rapidísimo. Fue rapidísimo el hundimiento del barco. Dime, Eduardo.
Sí. añade. Micrófono tienes. El micrófono Micrófono, Susana. a Eduardo. A Eduardo. Eduardo. A ver, ¿se oye? Sí. Los aparatos que funcionaban en la radio en aquellos tiempos eran unos aparatos que abreviadamente les llamaban chispómetros. Y se llaman chispómetros porque las señales Morse que emitían, codificadas y que hacía que se mandasen telegramas y mensajes, eran a base de chispas que funcionaban en 500 kilociclos, pero absorbiendo una anchura de banda terrible. Es decir, tú consumes mucho espacio radioeléctrico y, por lo tanto, anulas a todos los que tengan algo menos potencia que la tuya y que estén por alrededor. Poner aquello en marcha, si se tenían las baterías cargadas, cosa que normalmente se tienen cargadas, y si el aparato funcionaba, no era una cosa que se pudiera hacer en esos 5 minutos que dice que es lo que tardó en Eso voy, hundirse. claro. Además, aquellos barcos de vapor quemando carbón, que fue mi primer barco con 18 años, aquellos barcos tenían muchas averías que había que parar en la mar. La caldera que generaba el vapor para poder mover el barco se llamaban de escocesa, más abreviadamente o más familiarmente le llaman retorno. Era muy delicado porque los tubos por los que circulaba el fuego que calentaba el agua se agujereaban o se salían de los orificios. Había que parar. Y si paras y ahí va el tiempo, el barco se atraviesa. Y si el barco se atraviesa, recibe golpes de mar más que si arrumbas, pues de otra manera. Con lo cual, puede ser, pues se averiaban mucho. O sea, tú dices que podía ser que se quedó parado en la mar. Claro, si se avería, inmediatamente el maquinista decía, yo era ayudante del subalterno de maquinista en aquel barco, con 18 años, ¿no? Y mis recuerdos todavía no son como los de un yogur que se pasa de fecha. Todavía a mí no se me han pasado de fecha porque estoy contando cosas con mucho detalle. Y termino. Hoy en día, mejor dicho, hace 10 o 15 años que yo estaba en ese con apretar un botón durante 2 segundos ya mandaba un mensaje de ayuda de tal, además dando información de la situación y tal. Con apretar 2 segundos. Pues bien, 2 segundos es un tiempo interminable cuando te estás hundiendo. En muchos casos se ha descubierto que apretaron los 2 segundos, pero no estuvieron 2 segundos apretando, porque veía que les entraba agua o que se caía o se daba la vuelta o alguna cosa de eso. Nada más, muchas gracias. A ver. Ahí Pasarle, al fondo. por favor, el... Ahí al fondo. El superviviente no habla de ningún momento de una explosión, ¿no? No. Entonces, se supone que no fue un torpedo. ¿Tú te crees, con perdón para el familiar, al superviviente? ¿Eh? ¿Tú te crees al superviviente? Y me No, explicó, por eso lo digo. Vamos a ver, los que vamos unos años en la mar y cuando hay un accidente un poco serio, y alguno lo he tenido, el armador te llama inmediatamente para poner de acuerdo algunas cosas. Así lo digo, así lo digo de sincero. Es decir, no por el superviviente iba a lo que él le interesaba, a la parte fundamental que le interesaba, que era lo que hemos hablado, la familia, etcétera, etcétera. Pero el armador, su interés era cobrar el seguro. Si el armador dice una cosa distinta al tiempo, te aseguro que el armador no cobra. Porque es un seguro. Entonces, si hay duda
de que es un tema de dejadez O de guerra. por mal mantenimiento o de guerra, tú ten en cuenta que la mayor parte del seguro era del Joyce, del grupo de seguros del Joyce. Igual al de Bilbao le podía haber engañado algo, pero al grupo de seguros del Joyce, tú ya sabes lo que es un seguro. Entonces, evidentemente, si el superviviente llega a Francia un 27-28, la declaración más importante es la de Burdeos. Tiene tiempo suficiente para que alguien le instruya. Coincide la declaración exactamente con la misma que hace ante el notario. Cosa muy difícil, ¿eh? Que coincidan hasta las mismas horas. A las 23:30, a las 23:30 en Bilbao. Sí, Lo digo como lo que yo creo. Pero entonces, un hundimiento por guerra no hubiese cobrado. No, si no tienes firmado en el seguro cláusula de guerra, no cobras. Y si no tiene los certificados, que es otra de las cosas que a nosotros también nos ha mosqueado bastante. Simplemente hay una declaración del Germanischer de que está en condiciones el barco. Pero el certificado de clase, eso es lo que hemos estado hablando. Bueno, lo hemos recibido de la gente, o sea, no es del propio Germanischer, sino que es de un agente del Germanischer. Esa es algo que también nos extrañaba, ¿no? Pero bueno, estamos hablando en aquella época. A ver, tenemos por ahí a Alfredo. Sí. 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 Bueno, aquí... Sí. Sí. Sí, pero... Sí, sí. Sí. No, nos ha dicho. Sí, nos ha dicho. Vamos a ver. Pero sí que es real que el superviviente no se queda en Bilbao. Se vuelve a ir a Francia y tampoco era fácil volver a Francia. Y necesitabas dinero. Claro, estaba en guerra. Son todo conjeturas. Son conjeturas, son todo. Conjeturas, no... Pero te quiero decir que lo mismo que me dices que no eran buenas las comunicaciones, también yo te digo que no eran las buenas las comunicaciones para volver a Francia. Cualquiera no lo podía hacer, ¿eh? Porque él no se queda en Bilbao. No, los dos frentes no, por la mar. Vamos a ver, por la mar, vamos a ver, voy a terminar mi exposición. Por la mar. En aquella época la única forma que había era de Burdeos a Bilbao en barco, que te podían coger como le cogieron al Galerna los barcos y llevarlos a pasaje y meterlos a la cárcel y algunos fusilarlos. Era riesgo. La única forma era por la mar, sin más. Y había una línea por la mar. Bueno, ahí queda. Ya hay tiempo y esto está abierto. Este es el principio. Todos son conjeturas. Claro. Estos son conjeturas de aquí, de algunos, mías, muy particular. Como veis, lo que hemos intentado expresar ha sido bastante aséptico.
Ahora no, ahora ya es mi opinión, Ahora mismo la mía. ya no ha sido aséptico. Ahora, en este momento, no es lo que hemos hecho. Ay, no sé. En este momento es mi opinión porque estamos en el turno de debate en el cual yo también tengo derecho a debatir, evidentemente. Bueno. Sí, no te- Puede ser, pero tampoco se sabe, ¿eh? Y lo que sí que es verdad, Alfredo, es que estamos mirando con los ojos de hoy una cosa de ayer. Si miráramos con los ojos de hoy, por ejemplo, el Erika, con 25 años, se consideraba un barco viejo. Y hemos dicho que este con 34 años no era viejo porque hay barcos de 80. Pero hoy en día nosotros no aceptaríamos un barco de 25 años. Entonces, estamos con distintas visiones de algo de que pasó en 1936. Claro. Los históricos, como tú dices, de los barcos construidos en el año 1902, la mayor parte, su vida eran 60 años. Y eso lo puedes comprobar por ahí. No, sí, que tenían una chapa de 30. A eso voy. Micrófono por ahí, por favor. Ah, está arriba. ¿Abajo? ¿Quién ha subido el micrófono? Susana está arriba con el micrófono. Desgraciadamente fallece en el mercante Lolín en enero de 1930, que casualidad también, el caso, bueno, dicen que desaparecieron 41 tripulantes. Analogías tristes de familias de marineros tristes que al final se consolaron o se tuvieron que consolar las dos hermanas, porque los dos tuvieron dos hijos que fallecieron en la mar. Sí, también el Lolín, el pensar que la mar arranque el puente con el capitán y el primer oficial, o sea, es que qué golpe de mar fue ese también, ¿no? O cómo estaban esos barcos construidos, ¿no? Para que la mar arrancara el puente. No, es que aquellos puentes no eran puentes, sin más. Eran herencia de puentes abiertos, sin más. O sea, tú agarras fotos del año 1902 Eduardo, y es puente abierto. Un instante solo para matizar algo. Este barco que estamos hablando, cuyos datos no poseemos, casi con toda seguridad, su chapa era de 25 milímetros y con seguridad iba remachado. Remachados, sí. Sí. Ahora ya no hay barcos remachados, Sí. y la chapa que se utiliza es bastante inferior, de mejor acero que la anterior. Pero la corrosión, que sin duda es uno de los mayores enemigos, ataca por igualito si es un buen acero que si es un mal acero, con tal de que no sea antioxidante. Y la corrosión en un barco trabaja 24 horas al día, todos los días. Y entonces mantener esta cosa hace que esos barcos con chapa muy gruesa tardaban mucho más que los barcos con chapa. Eso por completar, perdón, gracias. No, muy bien, que era acero que se había hecho con mineral de los Montes de Triano, o sea que era buen acero. Cortamos ya Bueno, un par de preguntas más y pasamos ya. y cerramos ya. Bueno. A
ver, aquí, Juan Mari. A ver, yo un poco de lo que estamos hablando en esta misma época, en la misma ruta exactamente, iba cargando en la Corconera con viajes de mineral de hierro para arriba y luego bajando carbón de arriba para acá, estuvo mi abuelo todos esos años. Coincido un poco en la filosofía que ha habido. Mi abuelo de esta época no quería hablar nada, en absoluto. Y yo me he criado con él. O sea, lo poco que sé del tema, primero el vapor Manuel, que subían con él de Bilbao cargados para arriba, chocaron con una mina allí a 40 millas de Usán, una cosa así fue. Se salvaron de milagro. Y mi abuelo no sabía nada, o sea, siempre, lo único que comentó fue que en su familia no sabían nada hasta que vinieron por tierra andando en aquella época, andando, pasaron Pirineos y todo andando para aquí, volver a Estrasburgo. Siempre decía eso, me hubiese muerto y no se hubiese enterado nadie ni dónde, ni cuándo, ni cómo. Y posteriormente con el vapor Achuri también tuvieron otro golpe con una mina alemana y aquí estaban ya preparando en toda la zona de Erandio y toda esta zona los funerales, porque 17 días más tarde apareció el vapor Achuri con una escora de 32 grados por el Abra de Bilbao tan campante. O sea que en esa época las comunicaciones... No, las comunicaciones eran malas. Eran horribles, no horripilantes. Y como ha dicho Eduardo, nosotros hemos navegado con ya radiotelegrafías de válvulas y si tenías una urgencia, pues estar 20 minutos a que se caliente la maquinaria de las válvulas dichosas. Bueno, una última, por si alguien se anima. Bueno, cerramos. Pues vamos a cerrar ya. Va a cerrar María Dolores García. Lola Martínez. O Lola Martínez, hostia, qué error. No da ni una. No he dado ni una. ¿No era María Dolores? Lola. Lola. Sí, vale, bien, Dolores está bien. María Dolores, ¿no? Lola Martínez, sí. Lo único el apellido, Sí. que me he colado. Si te preguntas, me has dicho García. No he dicho Martínez. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Asociación Vizcaína de Capitanes de la Marina Mercante el haber tenido la deferencia de invitar a Gógora a esta conferencia homenaje. Ha sido un placer para mí que me hayan nombrado sustituta de nuestro director, Alberto Alonso, que no ha podido acudir por problemas de agenda. Y felicitaros por la exposición que habéis hecho. Comentar, ha redactado en un par de parrafitos y me ha pedido que os los trasladara. Y quizás os preguntéis qué es Gógora. Gógora es el Instituto Vasco de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos. Es un organismo que tiene entre sus ejes principales la recuperación de nuestro pasado traumático reciente, pero sobre todo la misión de impulsar el debate entre la ciudadanía. Nuestra misión, como digo, no se limita a explicar las consecuencias de la violencia política del pasado, sino que, sobre todo, pretende utilizar aquellas experiencias traumáticas para la construcción de una ciudadanía capaz de enfrentarse con su memoria de manera crítica y reflexiva. La Marina es una de las grandes olvidadas en las investigaciones sobre la guerra civil y la posterior represión. Es preciso recordar a aquellos marinos que dieron su vida por la defensa de la democracia y la libertad, así como aquellos que sufrieron el duro golpe de la represión franquista una vez terminada la contienda. Marinos apartados, marinos condenados al exilio e incluso a la muerte, por el simple delito de haberse mantenido fieles a la República, que era el orden democráticamente elegido por la ciudadanía. Bueno, estas son las palabras que Alberto ha querido trasladaros. Yo, Lola Martínez, soy la responsable del archivo y la biblioteca en el Instituto Gógora. Recientemente, tanto Idoia como Pachi nos han visitado y han visto el fondo documental y bibliográfico que tenemos. Yo aprovecho esta oportunidad para invitaros a todos los que estáis aquí y a quienes consideréis oportuno ver el centro. Lo ideal para atenderos debidamente es que concertéis una cita y hay una serie de donaciones que ellos vieron de un bibliófilo donostiarra, Juan Pardo Sangil, cuya parte de su fondo sobre conflictos bélicos internacionales aborda la historia naval. Parte fue al Museo Naval de Donosti y otra parte ha venido a Gógora.
Entonces, bueno, yo agradecidísima si queréis conocerlo. Estamos muy cerca de aquí, en María Díaz de Haro, número 3, en la tercera planta. Es el edificio acristalado que compartimos con el Archivo Histórico de Euskadi, que también tiene un fondo documental magnífico sobre... nosotros nos centramos básicamente en guerra civil y represión posterior. Muchas gracias. A ti. Ya está. A ti. Bueno, después del acto hay unos pinchitos y unos vinitos, que ahí con los pinchitos y los vinitos pues pueden salir más cosas. Te quedas un momentito y Fernando te quedas otro. Oye, José Antonio, como ando yo, te quedas otro momentito.